Buenas tardes. Nuevamente tengo el gusto de dirigirme a ustedes y de antemano les agradezco el favor de su atención. Hoy damos inicio a la sección de este programa que denominamos Prevención al Delito. Esta prevención hoy va a estar encaminada, cuando menos en un inicio, a lo que es el delito o los delitos de sangre, comúnmente así llamados, los delitos de lesiones y los delitos de homicidio en sus diversas modalidades. Desde luego, vamos a analizar las causas, pero estas causas también las vamos a ir viendo dentro de todo el proceso. Es decir, parece ser que si bien es cierto, podríamos hablar de causas genéricas, también podemos hablar de un contraste, de un problema latente, no solamente en México, pero nos interesa en nuestro país. Me refiero a la desigualdad. Es decir, vamos a hacer ese enfoque también de orden sociológico. Entremos a las causas primero. Dos son las que yo destaco, son las que para mí son principales. Una es la consistente en la elección previa de un delito. Y la segunda, aquella que se presenta, podríamos decir, casi de manera espontánea, cuando se recibe una agresión o un estímulo al menos que se considera una agresión. Muy bien, para analizar esto, que es solamente de manera esquemática, tenemos que ver la diferencia entre una y otra. Es decir, hoy en día tenemos penas, en el caso de homicidio, que van hasta los 70 años de prisión, por lo que es la premeditación, la alevosía y la ventaja. Lo mismo podemos decir en relación a otro tipo de delitos de la misma especie. Sin embargo, hay que distinguir entre lo que es un delito doloso de un delito calificado, de un delito imprudencial, o bien hay ciertas causas de exclusión del delito, como sería la legítima defensa, la falta de voluntad, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, una persona que actualmente está interna en la cárcel confiesa inclusive haber cometido un delito de homicidio o de lesiones graves, no menos cierto es que debemos analizar, o debió analizar el abogado, en qué especie se encuentra la conducta de este individuo. No se trata de sacarlo absuelto, o quizás sí, si se trata de una legítima defensa, si se trata de un estado de necesidad, etc. Todo el catálogo contenido en el artículo 15 del Código Penal del Estado y el relativo al Código Penal Federal contienen todos los elementos que llamamos negativos del delito. Es decir, la falta de acción que se llama, que yo le denomino falta de voluntad, la atipicidad, las causas de justificación y las causas de inculpabilidad. Esto es técnico, pero lo comento para que tengan ustedes un panorama de que si una persona está en la cárcel o que está siendo procesada, quizás la calificación que está dando el Ministerio Público, la calificación por la sentencia, el juez es equívoca, independientemente de lo que habíamos dicho en relación a la desproporcionalidad de las penas en relación al bien jurídico tutelado. Esto es por una parte. Por otro lado, tenemos no solamente el hablar de conducta y el análisis de la misma, a pesar de haber sido ya juzgado un proceso, sino además lo que llamaríamos la violación de una norma general a los derechos humanos. Específicamente me refiero yo a que hay normas que
exageran su punibilidad, es decir, su castigo. Yo en lo personal considero que una pena de 70 años es una pena que supera en mucho la vida misma de un ser humano. Bueno, ahora pasemos a otra parte que es, lo dejamos como inicio. Me refiero yo a lo que dije inicialmente, a los ciudadanos de primera y de segunda, si se me permite el término. Esta clasificación que yo hago es una clasificación arbitraria y con eso me refiero a que si visitamos los reclusorios nos vamos a dar cuenta de que la gente más pobre, la gente más ignorante, la gente más desprotegida es la que llena esos reclusorios. ¿Por qué la gente de posibilidades, por qué la gente política está libre? He oído muchas veces que se habla de impunidad, ¿cierto? Hay una impunidad, pero una impunidad selectiva. Es decir, perdónenme la expresión, pero el que está pobre es al que le va a ir mal. ¿Por qué? Porque no tuvo para comprar a un juez, porque no tuvo para comprar a un fiscal, porque no tuvo para poder contratar a un buen abogado penalista, etc. Bueno, entonces, este programa tiene esa finalidad de que el ciudadano madure en este sentido, y no me refiero a que tenga dinero para comprar autoridades, no, sino que evite la comisión del delito. Espero que esta presentación que hago a continuación pueda dar un norte para poder entender qué es lo que pasa con nuestra propia vida. Con eso quiero decir que voy a presentar cómo es el proceso de cultivo de una persona. Es decir, el que delinque normalmente es castigado, pero nunca ven cuál ha sido su vida, cuál ha sido su trayectoria. Simplemente se castiga el acto y lamentablemente también su grado de peligrosidad. Es decir, una persona que es reincidente, una persona que es habitual, no tiene beneficios o los beneficios de una persona primodelincuente. Entonces, estas diferencias obviamente son violatorias desde mi perspectiva de derechos humanos y que deben ser combatidas a través del amparo. Bueno, insisto, ¿cuál es el desarrollo? ¿Dónde comienza la vida del ser humano? Obviamente en una familia. Una familia ideal, padre, madre, con un lugar donde habitar, un medio ambiente amable, es decir, que el matrimonio, que la unión de padre y madre que procrean al niño, se amen. Este amor, obviamente, va a producir ese producto que es el menor, el cual va a recibir cuidados, protección. A los 2, 3, 4 años el niño va aprendiendo lo que le enseñan sus padres. Pero esto es ideal. ¿Eso sucede realmente en la gran mayoría de hogares en México? Lamentablemente no. Los hogares que tenemos en México tienen elementos disfuncionales. Hoy, con el deseo de tener más dinero, de satisfacer falsas necesidades, digo falsas porque son creadas por los medios de comunicación, por los medios informativos y obviamente por la publicidad, nos han dado esa desesperación de que tanto hombre como mujer tienen que trabajar, y eso en el mejor de los casos, porque muchos hogares están formados solamente por la mamá y el hijo. El hombre, quién sabe, ya desapareció. Entonces, todo esto lo iremos viendo a lo largo de los siguientes programas, de las siguientes cápsulas, pero por hoy dejo dibujada esta idea de cómo se desarrolla nuestra familia mexicana. Quiero, anunciar una primicia. Todas estas cápsulas forman parte de una obra
que también he iniciado y que se llama precisamente una especie, podríamos decir, de orientador, pero es no un manual, si se le quiere llamar así, sino simplemente es un ensayo que propone ciertas, no normas, sino ciertos consejos para llevar a cabo una vida exitosa. Y aquí va a comenzar el punto, es decir, ¿qué entendemos por éxito? Bueno, después de este pequeño comercial, les agradezco mucho su atención y espero que nos veamos en la próxima cápsula. Que Dios los siga bendiciendo.